República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, doctorado en Ciencia de la Educación, título de la intención investigativa, aproximación teórica del liderazgo docente en las prácticas pedagógicas para el fortalecimiento de la calidad educativa en contextos rurales. Línea de investigación inicial, formación docente, doctora Angélica Tatiana García Dambón, tutor, doctor Francisco José Gamboa Valderrama. Descripción del objeto de estudio. El objeto de estudio se aborda desde una perspectiva crítica de la educación, entendida esta como un proceso de transformación social y no solo de transmisión de conocimiento. En este marco, las prácticas pedagógicas se asumen como acciones reflexivas y contextualizadas, donde el docente construye experiencias de aprendizaje significativas. Es precisamente allí donde emerge el liderazgo, no como una función directiva, sino como una práctica pedagógica cotidiana del docente en el aula. Esta investigación se sitúa en contextos rurales, específicamente en el corregimiento de Aguas Blancas perteneciente al municipio de Valledupar, donde se evidencia tensión entre la calidad, equidad y liderazgo. Por tanto, el liderazgo docente se comprende como un fenómeno complejo, relacional y situado que surge de las prácticas pedagógicas y de las condiciones del contexto. La aproximación crítica al fenómeno de estudio evidencia un conjunto de tensiones que configuran el contexto educativo de Aguas Blancas. En primer lugar, se observa aislamiento pedagógico docente que limita el trabajo colaborativo y la reflexión colectiva. A esto se suma una desarticulación entre el currículo y el contexto rural, lo que afecta a la pertinencia de los procesos educativos. En el plano institucional se observa el predominio de un liderazgo de carácter administrativo, centrado en lo normativo con baja participación de los docentes en la toma de decisiones, lo que dificulta la construcción de un liderazgo distribuido. Además, predomina la ausencia de una concepción compartida de liderazgo docente, lo que fragmenta las prácticas institucionales. Sin embargo, en medio de todas estas tensiones, el docente rural evidencia una capacidad transformadora, lo que lleva a plantearse la necesidad de comprender cómo emerge el liderazgo docente desde las prácticas pedagógicas en este contexto. Partiendo de lo anterior, la intención investigativa tiene como propósito generar una aproximación teórica del liderazgo docente en sus prácticas pedagógicas para el fortalecimiento de la calidad educativa en las instituciones rurales del corregimiento de Aguas Blancas. Y como propósitos específicos, reconocer los constructos que configuran el ejercicio del liderazgo de los docentes durante el desarrollo de sus prácticas pedagógicas. Como segundo propósito, comprender la percepción que tienen los estudiantes acerca del liderazgo de los docentes de la perspectiva de las prácticas pedagógicas desarrolladas en las aulas de clase. El tercer propósito, identificar las condiciones institucionales, culturales y organizativas que influyen en el ejercicio del liderazgo de los docentes durante el desarrollo de sus prácticas pedagógicas. Y el cuarto propósito, construir los elementos teóricos sobre el liderazgo docente desde la perspectiva de las prácticas pedagógicas para el fortalecimiento de la calidad educativa en las instituciones ubicadas de Aguas Blancas. Justificación e importancia de la investigación. La presente investigación se justifica en primer lugar a reconocer el liderazgo pedagógico como un eje estructurante de la calidad educativa, en tanto incide directamente en la transformación de las prácticas de enseñanza, la generación de ambientes de aprendizaje significativos y el fortalecimiento de comunidades educativas reflexivas. Asimismo, el estudio responde a la existencia de vacíos teóricos en la comprensión del liderazgo pedagógico en contextos rurales, donde las investigaciones han sido limitadas o han privilegiado enfoques generalizantes que no logran captar la complejidad y particularidad de estos escenarios. Desde el plano formativo, la investigación aporta significativamente a la formación docente al posicionar al maestro como sujeto reflexivo, crítico y transformador capaz de ejercer liderazgo desde sus prácticas pedagógicas. En términos sociales, el estudio adquiere relevancia al contribuir a la equidad e inclusión educativa, especialmente en contextos rurales donde persisten brechas estructurales. Finalmente, la investigación ofrece aportes al fortalecimiento de políticas educativas al proporcionar una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno, lo cual puede orientar a la toma de decisiones y el diseño de estrategias que promuevan el liderazgo docente como un factor clave en la mejora de la calidad educativa. En cuanto a los estudios previos a esta intención investigativa, encontramos antecedentes internacionales y nacionales. En los antecedentes internacionales tenemos a Macia 2024 como estudio de la calidad en el sistema educativo español, evaluación y propuestas políticas. A Palomino 2023 con el estudio de análisis y liderazgo pedagógico en la enseñanza universitaria a distancia e implicaciones para la mejora educativa. Y a Tuesta 2025 con su estudio hacia modelos de excelencia en la gestión de desarrollo de los territorios rurales.
En cuanto a los antecedentes nacionales, tenemos a Pinedo 2024 con el bienestar docente y la calidad educativa en las instituciones educativas distritales Barranquilla, Colombia, a Gómez 2023 con el liderazgo pedagógico, una aproximación teórica de la perspectiva de las funciones del rector para el éxito de las instituciones educativas rurales, y a Patiño 2023 con el valor de la educación rural, pensar, actuar en territorio. Todas estas investigaciones aportan una mirada contextualizada y comprensiva al objeto de estudio, no obstante, abordan de manera parcial el fenómeno, analizándolo de forma separada en dimensiones como el liderazgo, calidad y ruralidad. En cuanto a las teorías de entrada, constituyen el punto de partida epistemológico que orienta la comprensión del fenómeno de estudio. En primer lugar, encontramos el liderazgo educativo desde los aportes de Leywood y Fuyang, el cual se concibe como un proceso de influencia orientado a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, tenemos la noción de praxis fundamentada en el pensamiento de Freire, el cual introduce una visión crítica y emancipadora de la educación, en la cual el docente se configura como un objeto reflexivo que articula la acción y la reflexión para transformar su realidad. Asimismo, tenemos el pensamiento complejo de Morin, el cual aporta una comprensión del fenómeno educativo como una realidad multidimensional, dinámica e interrelacionada. Y finalmente encontramos la práctica reflexiva propuesta por Perrenaud, el cual resalta la importancia de que el docente analice críticamente su acción pedagógica como base para la mejora continua. Los fundamentos teóricos referenciales de esta intención investigativa se sustentan en la articulación de tres categorías fundamentales: el liderazgo pedagógico de la perspectiva de Bolívar 2010, la calidad educativa desde Rodríguez 2010 y los contextos rurales desde Patiño 2023, entendidas no de manera aislada, sino como dimensiones interrelacionadas que se configuran en el campo educativo. La investigación se inscribe en el paradigma interpretativo, el cual se orienta a comprender la realidad social a partir de los significados que construyen los actores en su contexto. En coherencia con ello, se asume un enfoque cualitativo que permite aproximarse al fenómeno de manera holística, reconociendo su complejidad, su carácter situado y la riqueza de las experiencias vividas. Desde esta perspectiva se adopta el método fenomenológico hermenéutico, que posibilita, por un lado, acceder a la experiencia de los sujetos tal como es vivida, y por el otro, interpretarla en función de los sentidos que emergen en la interacción entre el investigador, los participantes y el contexto. Técnicas e instrumentos de recolección de la información. El estudio se desarrolla en el contexto rural del corregimiento de Agua Blanca, perteneciente al municipio de Valledupar. Entendido no solo como escenario físico, sino como un elemento constitutivo del fenómeno, en tanto configura las condiciones socioculturales desde las cuales se construyen las prácticas pedagógicas y el liderazgo docente. Los informantes claves corresponden a 10 docentes de diferentes áreas de educación secundaria, seleccionados de manera intencional, privilegiando su experiencia y su capacidad reflexiva sobre la práctica, lo que los posiciona como sujetos epistémicos que aportan significados relevantes al estudio. Para la recolección de la información se emplea técnicas cualitativas como la entrevista en profundidad y la observación no participante, apoyada en instrumentos como el guión semiestructurado y la guía de observación. Estas herramientas permiten acceder tanto al discurso como a la acción pedagógica, garantizando una comprensión profunda, contextualizada y coherente del fenómeno investigado. Análisis y criterios de cientificidad. El análisis de la información se concibe como un proceso interpretativo y progresivo orientado a la construcción de significados a partir de la experiencia de los actores. Este proceso inicia con la codificación y categorización, mediante las cuales se identifican las unidades de sentido y se organizan en categorías que permiten estructurar el fenómeno estudiado. Posteriormente se recurre a la triangulación, contrastando la información proveniente de distintas técnicas e informantes con el fin de fortalecer la consistencia y profundidad de los hallazgos. En un nivel más profundo se desarrolla la interpretación hermenéutica, donde el investigador establece un diálogo entre los datos, el contexto y los referentes teóricos, generando así una comprensión del fenómeno. Finalmente, el rigor científico se garantiza a través de los criterios de la investigación cualitativa: credibilidad, que asegura la fidelidad de los hallazgos; transferibilidad, que permite su comprensión en contextos similares; dependencia, que da cuenta de la coherencia de los procesos investigativos; confirmabilidad,
que garantiza que los resultados emergen de los datos y no de sesgos del investigador.